Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther y estoy aquí para hacer la lectura de Sagitario. Si lo tenéis como signo solar ascendente lunar en vuestra casa astrológica como Júpiter o lo es vuestra persona, os animo a que escuchéis esta lectura, que tendrá mensajes muy poderosos y esperanzadores para todos vosotros. Y para todos aquellos que queráis una lectura privada conmigo o un ritual para uniros para siempre con esa persona que amáis, hacer que vuelva, yo puedo hacerlo, que tengáis ese compromiso o esa boda que deseáis, escribidme a mi WhatsApp que está en mi caja de descripción, me contáis lo que os sucede y yo os ayudaré aquí y ahora a materializar todos vuestros sueños. Y quiero daros también las gracias, amigos míos, por estar aquí, por cada like, suscripción, comentario, todo lo que me contáis, porque no simplemente lo escucho yo, sino todas las personas que entran aquí a recibir sus mensajes. Y bien, Sagitario, voy a comenzar con tu lectura. Voy a retirar estas barajas, comenzaré con mi oráculo de almas y llamas gemelas, que para los que ya me conocéis son 120 cartas que están basadas en el tarot con toda la información de tu persona, consejos que necesites y lo que va a ocurrir en las próximas semanas. Y os recuerdo que mis lecturas son atemporales. Si la encontráis después, es para vosotros, siempre. Y lo sé muy bien. Hay señales que nos llevan a determinados vídeos o lugares. Y Sagitario, lo primero que haré también es sacaros a vosotros unas iniciales. Sagitario. Y estas para vosotros. La E, la M, la S, W, la J, la R, la X y la K. Bien, decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o los de vuestra persona especial. Sagitario, si estás aquí por un alma o llama gemela, quieres saber cómo es esta conexión, cómo unirte con la persona que amas, por un ex marido, ex mujer, para encontrar un nuevo amor, para saber de esa persona con la que estás chateando en la distancia, o puede ser alguien a quien amas desde hace 20 o 30 años. Tengo muchos casos con los que trabajo así. Entonces, es tu lectura. Sabré también muchos aspectos en todas las áreas de vuestra vida. Y si ya me conocéis, los que no, acabáis de entrar, yo soy Sagitario. Mi sol está ahí, mi ascendente es Géminis y mi luna en Cáncer. Veamos entonces qué nos depara para nosotros. Y ahora sí, Sagitario, lo primero que hago es invocar a mis guías espirituales, a Dios, a mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Sagitario, para que me den luz, verdad y justicia, y también unión, que seáis felices en la tierra. Se puede. Los sueños se cumplen, amigos míos. Y bien, Sagitario, voy a preguntar qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de mayo, también la próxima, y los siguientes 3 meses. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? Sagitario, veremos cómo te estás sintiendo tú y esa persona con la que estás. Puede ser tu pareja o tu alma llama gemela. Amigos, tengo aquí, qué maravilla, es que ahora os voy a decir qué cartas son. Primeros signos de la tirada. Tengo aquí la 5ª dimensión. ¿Cómo os estáis comunicando con esta persona? Amor en espejo. 2 de copas. Cáncer. Tengo 2 signos de agua con 3 cartas. Porque aquí tengo a Neptuno, el colgado, Piscis. Así os sentís. Mirad qué cartas tan maravillosas. 5ª dimensión. Tú puedes sentir a tu persona como él también a ti. Esta es una dimensión donde existe el alma, no un cuerpo material. Fijaos que 2 cartas. Vuestras almas están unidas como una sola, como un alma o llama gemela. Y aquí al lado un 2 de copas que me habla de matrimonio y de contratos. De que esta persona también te está mirando y observando en un cuerpo material. Aquí hay claridad, expansión, fluye, Sagitario, y eres muy espiritual. No tengas miedo, sé como ahora ese centauro. Dispara tu flecha, ponla sobre lo que quieres. Telepatía, recibes esos mensajes, sincronicidades, señales.
secuencias numéricas, el 1-1, porque con esta carta y amor en espejo puede ser el 1-1-1-1 o el 2-2. Hay números que se están repitiendo para ti. Amor incondicional, eso sí, como un respeto, como habla esta carta, porque yo no comprendería el amor perdiendo nuestra dignidad, respeto, no teniendo valores o no haciendo un propósito de nuestra vida y nuestra existencia. Así que Sagitario, sigue conectado con esas estrellas, con tus sueños, porque tu amor está aquí y lo que sientes es real. Hay muchas veces que me decís, Esther, ¿no será esto una locura? No, porque yo lo he vivido en primera persona y lo sé. Y hay muchísimas personas en este mundo que no nos conocemos y que sentimos lo mismo. Los sueños que son tan recurrentes, vívidos, lúcidos, viajes astrales, lo que experimentáis en vuestro cuerpo, vuestro corazón, en la mente, cómo os llegan mensajes que pueden ser muy cortos de esta persona, que os diga que os quiere, que os echa de menos, que podéis sentir si se lamenta, si hay dolor en su corazón, si está alegre. Es cierto, os estáis comunicando a través de esta dimensión y también de los sueños. Él está aquí para ti. Os habéis reencarnado en cuerpos materiales para volver a estar juntos como en vidas pasadas. Tú lo puedes sentir, Sagitario. Amor en espejo, bellísimo, Cáncer y Piscis al lado. Hay muchos sentimientos que están dentro de vosotros dos y que van a salir, como cuando el mar está en oleaje y expulsa de él los pececitos, los corales, como hace la reina de copas. Va a haber aquí comunicación directa. Yo soy tú. Sincronicidades y señales. Dos cartas que me están hablando de lo mismo, amigos. Tu llama gemela es un reflejo de ti misma. Ambos sentís las mismas emociones y os prometisteis encontraros en esta vida. Hace muchos años, en vidas pasadas, otras épocas, estuvisteis con otro cuerpo y con esta persona teniendo una relación. Ya os amabais. Puede que en esas vidas pasadas, cada una de las nuestras es diferente, no se pudiese dar. Y entonces tenemos que volver siempre, una y otra vez, porque más allá de las vidas pasadas, en esta dimensión hay un pacto de almas. Tú quisiste estar con tu alma para siempre y has vuelto a esta tierra para hacerlo, Sagitario. Cuando te miras en el espejo, cuando haces cambios en ti, que son evolutivos y crecientes, tu persona también cambia y te observa. Mírate, descúbrete y quiero que sepas quién eres para enfrentarte a lo que has venido en esta tierra, a ser feliz, a estar en unión y a cumplir propósitos. Es una persona que quiere contigo un enlace matrimonial. Aquí, en la carta original, donde salen una pareja que tiene cada uno de ellos su copa, es lo que tiene tu persona, tiene su corazón, porque quiere que sea tuyo también y compartirlo en armonía, de igual a igual. Y arriba, un maravilloso caduceo con el león. Hay mucha pasión y emociones que fluyen con vosotros dos. Os compenetráis perfectamente. Y luego una vara de olivo con dos serpientes enrolladas que fijan, materializan la relación. Está llegando con este número 2 que me habla de la pareja, con felicidad, alegría y compartiendo. Si deseabas casarte, estar en unión, vivir con esta persona, esta es tu carta. Paréntesis, ha habido un descanso y esta persona también tiene que concluir sus propios procesos, hacer sacrificios. Por eso esta carta con el colgado se encuentra en Tiferet, la Sefirá que nos habla de la belleza y también de los sacrificios, donde está el sol. Mira él cómo está, como si estuviera mirando al mar. Tiene que tomar decisiones muy importantes. Dejar aquello que pueden ser relaciones en su vida, si es que tiene muchas o ha tenido una relación kármica que sirven para aprender, pero no son como tú, como su alma o llama gemela. Es hora de progresar y de tener un nuevo tiempo, Sagitario. Él está pensando en ti y haciendo estos sacrificios que duelen también. Va a regresar cuando esté preparado. Tengo aquí a Piscis. Piscis. Esta persona tiene un hermoso corazón como tú.
¿Qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses, Sagitario? Decidme en los comentarios qué secuencias numéricas veis, cuáles son vuestros sueños, esas percepciones que sentís, que son casi reales, que esa persona te toca. O estáis en la calle comprando algo en un supermercado y de repente os viene como una especie de ola de esta persona y os invade la mente. No podéis detenerlo, no lo hagáis. Debéis rendiros al amor, a estar juntos. Lo que debéis de dejar en vuestra vida son los miedos y las dudas. Rendiros a lo que os espera y a por lo que habéis venido aquí a este mundo. Sagitario, ¿qué le depara en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses, Sagitario? ¿Qué le depara a Sagitario en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? ¿Qué le depara a Sagitario? Aunque en este tiempo estáis separados con esta carta del colgado, aún así, siempre estáis en comunicación, en unión espiritual. Esta persona te desea románticamente. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses, la primavera-verano, Sagitario? ¿Qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? Amigos míos, Asunción, la carta de la estrella, Acuario, intimidad. ¡Qué tirada más fabulosa! No necesito muchas cartas más, sacaré alguna porque es que todo lo que va a llegar, la primera carta, la quinta dimensión con el universo, todo está fluyendo. Vuestra alma, quien definitivamente es una y está unida. Y aquí la estrella, amigos míos, todo lo que deseabais, ese sueño que esperabais, que habéis estado imaginando, recreando en vuestra mente, queriendo abrazar ya a esta persona. Mirad a esta chica, cómo está en la ducha con él. Muchos deseos íntimos, pasionales, que siente tu persona, Sagitario. ¿Qué le depara Sagitario en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses, Sagitario? Sacaré una carta más porque es definitivo. Encuentro, una comunicación, un nuevo comienzo. Lo siento como un reencuentro, que ya os conocéis con esta carta de la estrella, porque es un nuevo renacer. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses, Sagitario? ¿Cómo está tu persona? ¿Qué te esperará en el amor? Si no has encontrado a alguien, Sagitario, con la estrella, todo fluye. Es hora de perdonar. Una pareja que está abrazada en la playa, amigos míos. Negación. Va a soltar estos miedos. Quitaos también, si es por vuestra parte, la venda de los ojos. Y una carta más para Sagitario. ¿Qué le depara Sagitario en el amor en esta semana de... Tengo aquí pasión. Esta persona. 2 cartas que me hablan de estar en la ducha, íntimamente en vuestra casa. Base de la baraja. Reunidos. Aquellos que tengáis relaciones a larga distancia, viajes, va a haber acercamientos, va a venir a por ti. ¿Veis esta pareja aquí que se está besando y abrazando y él con una maleta está viniendo de otro país, de otro lugar? Tu gemelo está dispuesto a todo para vivir contigo, como desde la carta del 2 de copas. Y está impaciente por abrazarte. Pronto recibirás una visita inesperada o haréis un viaje juntos. Si os encontráis viviendo en la misma ciudad, esta carta que yo hice no simplemente habla de relaciones a distancia, sino de una maravillosa luna de miel. Escaparos a algún lugar que os encante y él quiere regalarte lo que tú sueñes, Sagitario. Voy a dejar esta carta aquí. Mirad, pasión, intimidad. Aquí tengo un caballero de bastos, Sagitario. 2 imágenes muy similares, porque está sintiendo esta persona tantas ganas de hacer el amor contigo. Esto es lo que significa. Y voy a enseñaros primero la carta de la estrella aquí con Acuario. Voy a poner Acuario aquí, amigos míos. Dejaré esta baraja aquí. Asunción.
como la ley de asunción y la fe con esta estrella maravillosa, donde todo el universo está confabulando, sí, está moviendo el mundo para vosotros. Manifestación, esperanza, milagros, lo que tanto habéis pedido a vuestros ángeles, guías espirituales. Tienes poder para crear tu realidad, imagínatelo. Medita para enviar amor incondicional a tu gemelo. Tu vibración atraerá lo que quieras a esta tercera dimensión. Hay muchas dimensiones, pero nuestra imaginación y nuestros sueños lo hacen posible. Con esta estrella que está aquí, sembrando en el agua y también en la tierra, dejando fluir todas las emociones que hay en el subconsciente, os está diciendo que esta persona vuelve para tener un comienzo exitoso. Todo lo que estabais, además, y pensando en vuestra vida, queriendo hacer algún proyecto, un viaje, estudios, negocio, lo que vosotros deseéis, aquí hay triunfo absoluto. Es un número 17, puede que signifique algo para vosotros, y 17 suman un 8, el número del infinito, amor en la eternidad, de una lemniscata, con toda la sabiduría del cosmos, la estrella, amigos míos. Maravillosa. Aquí estáis expandiéndoos en el universo, sintiendo también el calor de la noche, de la luna y de la magia. Aprovechad vuestro momento. De aquí a 3 meses habrá cambios enormes y muy positivos, todos. Acuario, se vienen estos nuevos tiempos con Urano, que rige Acuario y que es muy futurista, inventivo, que romperá las reglas. Es muy desafiante lo que os vais a encontrar, ni os lo creeréis. Así te quiere ver tu persona y te siente. Quiere estar contigo. Y salen 2 imágenes de duchas. Hay muchas más. Tiene muchas fantasías contigo cuando está en privado, como este caballero de bastos, que tiene un gran basto encima del caballo también, que representa el falo masculino. Lo que hace, como todos los personajes, el rey de bastos y el paje de bastos también lo hacen, es fantasear, imaginándote que estás sin nada junto a él, en su cama, en vuestro hogar, en algún sitio. Quiere recrearse contigo. Es algo que vais a hacer inmediatamente. Vais a sentirlo, experimentar nuevos placeres. Aquí hay diversión y también mucho romanticismo. Es alguien ardiente, apasionado, salvaje, que viene desde muy lejos, en relaciones a distancia o que ya lo conocéis. Tu gemelo desea compartir contigo momentos de intimidad. Su pasión está desenfrenada. Tú le excitas como nadie más. Veis aquí que hay 2 mujeres, yo sé que también hablo para hombres, pero así es como él te siente. Está feliz cuando te toca y está contigo, o lo ha imaginado. Si tiene fotos, conversaciones, así es como se siente. Quiere ser tu poseedor, dominarte también, y tú eres como una mujer reina que le tiene bajo control. Mirad cómo están estas 2 figuras masculinas, ardiendo. Así te desea, Sagitario, con mucho amor y pasión irrefrenable. Intimidad. Voy a poner aquí Sagitario. Sagitario lo tengo en el caballero de bastos. Y además viene corriendo. Tiene mucha impaciencia ya por estar con vosotros. Perdonar. Aquí ha habido etapas difíciles, porque cuando yo hice esta carta hablaba de reencuentros. Esta pareja está aquí como si estuviera viviendo una segunda luna de miel, haciendo un viaje, estando aquí en una hoguera con mucho fuego. Pasión, pero también ella se está apoyando sobre su hombro. Mirad cómo están. Están tranquilos, pueden conversar en una playa donde todo está saliendo a la superficie. Él va a explicarte lo que pasó y es hora ya de que perdones también. Sé que muchos lo habéis hecho. Para segundas, terceras, cuartas oportunidades, como en el juicio final, debemos de soltar el pasado. No habrá ningún resentimiento, amigos míos. Amar es posible. Y daremos las oportunidades que sean necesarias, porque con este 2 de copas yo ya sé que esta persona viene con fines serios. Negación. 2 de espadas,
Libra, un falso balance, sentimientos ocultos, no te está confesando lo que siente y aún así te observa, por mucho que se vende los ojos. Tiene dentro de su corazón un enorme potencial, muchísimas emociones que quiere compartir contigo, como veis aquí con tantas cartas de intimidad, pasión, perdonar, desde que estáis juntos en la quinta dimensión y también en la cuarta con vuestros sueños. Y aún así tiene que tomar decisiones muy vitales. Puede ser romper con una persona o decantarse, porque tiene que elegir o moverse de ciudad, dejar un proyecto aparte para estar contigo. Tiene 2 espadas que cruzan su corazón, bloqueando su chakra del corazón, y es lo que debe de abrir. Y también está la luna aquí y el mar en esta maravillosa carta, que me hablan de mucho deseo de nuevo con la luna y emociones que están ahí detrás. Si vosotras os sentís así, también tenéis que tomar decisiones, hacedlo. Es hora de que os quitéis la venda, no podemos vivir así, en este falso balance. El corazón debe estar abierto. Aquí tengo a Libra. Reunidos por fin. Si estáis, como os he dicho, ya a una larga distancia o no, vais a hacer muchos viajes, porque con este caballero de bastos que le encanta la aventura, salir, viajar, disfrutar mucho de la vida, que es enigmático también, traerá muchas sorpresas a tu vida, Sagitario. Aquí, maravilloso, con la estrella. Mirad, mirad qué cartas, fabuloso. Y ahora voy a sacar algunas cartas para saber qué más tiene que decirte esta persona, Sagitario. ¿Qué mensajes dentro de su corazón, palabra por palabra, tiene esta persona para Sagitario? A ver cómo está su corazón. ¿Qué mensajes concretos tiene esta persona para Sagitario? Vamos, ¿qué mensajes tengo aquí? Tiempo. Como la carta de el colgado, debe de encontrarse a sí mismo, haciendo sacrificios, buscando también su despertar espiritual. ¿Qué le depara almas y llamas gemelas? ¿Qué mensajes tiene esta persona para Sagitario? Ceguera. Tiene que tomarse su tiempo, amigos míos. Volverá cuando esté listo. Aquí han saltado muchas y me quedaré con esta, soledad, y voy a sacar una carta más. Tienen todas estas cartas mucha relación con la carta del colgado. ¿Qué mensajes tiene esta persona para Sagitario? ¿Qué mensajes tiene esta persona para Sagitario? Palabras. ¿Qué mensajes tiene esta persona para Sagitario? Él sabe que tú eres la mujer, el hombre, no de esta vida, sino de todas las que le esperan. ¿Qué mensajes tiene esta persona para Sagitario? Una carta más, porque tendrá que tomar decisiones tan importantes que será para él, como la carta de la estrella, os lo he explicado. Hay 8 estrellas que hablan también de nuestros chakras, donde todos están en equilibrio, y hay 8 estrellas de 8 puntas que me hablan de ese renacimiento constante. ¿Qué mensajes, palabras tiene esta persona para Sagitario? ¿Qué mensajes tiene esta persona para Sagitario? Y aquí esta carta, espionaje. Te está observando como el paje de espadas. Recuerdos. He leído cada mensaje que me enviaste, incluso cuando no te respondía. Tus palabras están guardadas dentro de mi corazón. Le escribisteis algún mensaje en el WhatsApp, red social, email, y no contestó. ¿Creías que esta persona no sentía nada por ti? Esto es lo que quiero decirte. También siente mucho miedo. Liberación, 10 de espadas, Géminis. Sé que te fuiste por mí. Puede ser que hubiese otra persona. Lo siento tanto que vivo atormentado desde entonces, como si estuviera en el suelo clavado con 10 espadas. Siente que te traicionó, Sagitario. Escapada. He pensado en hacer un viaje contigo a tu lugar preferido.
Ya tenía el paje, el caballero de bastos. Comunicación. Te he escrito varias veces y pienso que me tienes bloqueado. Lo tenéis bloqueado, desbloqueado, amigos míos, porque hemos de fluir este amor. Admiración. A través de internet he visto todo lo que te has esforzado. Me encantaría decirte lo fuerte y especial que eres. Te admira. Y además tengo la carta del paje de espadas. Te está mirando. Posesión. Me siento frustrado por no poder estar a tu lado. Me matan los celos al verte feliz con otros. Y si siente que tienes más personas alrededor, que están tras de ti, que eres una mujer, hombre, admirable, con muchos valores. No simplemente estoy hablando del aspecto físico, porque para un alma eso no significa nada. Lo que él admira de ti es tu profundo interior. Eres un ser muy espiritual con estas cartas que yo tengo aquí, quinta dimensión, asunción, que puedes sentir. Él lo sabe, que eres un regalo precioso de la vida, que podrías estar con quien tú quisieras. Lucha, caballero de espadas, Géminis, no estoy dispuesto a perderte. Voy a estar contigo en menos de lo que piensas. Sagitario, mirad todo lo que os dice esta persona. Tiempo. Estoy tratando de saber quién soy porque no me reconozco. No me juzgues. No estamos aquí ninguno de nosotros para juzgar a nadie. Ni siquiera a nosotros mismos. Ceguera. Estoy atrapado por mi indecisión. Dame tiempo, pero si no me esperas lo entenderé. Tomar decisiones, ese 2 de espadas, recobrar su equilibrio. Soledad. Ahora prefiero estar solo. Por favor, deja que sane. Siento que esta persona ha podido tener alguna relación, separación, algún trauma que él debe solucionar. Le podéis ayudar también desde la distancia. Si estáis con esta persona, hacedlo cara a cara. Pero hay etapas que debemos concluir nosotros también en soledad, como el ermitaño o como la carta del colgado. Almas y llamas gemelas. Mi destino eres tú. Deseo estar siempre contigo y celebrar nuestra unión como un maravilloso 2 de copas o incluso 4 de bastos. Como él se ve contigo, con una vinculación eterna, ganas de celebrar, de tener un compromiso real, casarse contigo. Espionaje, paje de espadas, Acuario, Libra y Géminis. Hay muchos signos de aire también en esta tirada. Soy tan cobarde que te veo en las redes sociales en secreto. Guardo las fotos que subes en mi móvil y no paro de verlas durante todo el día. Y con lo que está haciendo, con esta carta de intimidad y pasión, está fantaseando muchísimo. Y tiene celos, Sagitario, de otras personas. Si te ves ahora mismo, seguramente seas muy carismática, atractiva y a la gente le encantes. Y es alguien que con el caballero de espadas y este paje están dispuestos a hablar, pero va a ser muy frontal lo que te va a decir. Atención con esta carta porque este paje no se calla. Y aquí tengo todos los signos de aire. Y ahora veremos con el tarot qué más me quiere decir para vosotros, Sagitario, una carta a modo de consejo o qué más. Aunque con la carta de la estrella, amigos míos, es esta nueva oportunidad para vosotros. Tiempo de perdonar también. ¿Qué le depara Sagitario en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? Estas son muchas. ¿Qué le depara Sagitario en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses, Sagitario? Te echa mucho de menos esta persona. Sentía que contigo se paraba el tiempo, que podía estar tocando las estrellas. Le aconsejaste bien, le amabas y todavía lo sigues haciendo. ¿Qué le depara Sagitario en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? Y son muchas cartas, amigos míos. A ver. ¿Qué le depara Sagitario en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses, Sagitario? Vamos a ver. Sagitario, ¿qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? Sus sentimientos se esconden como en ese 2 de espadas, porque yo cuando toco las cartas no depende de mí, sino de las energías. A veces saltan antes, después. Y tengo aquí, amigos míos,
un 7 de espadas, alguien que pudo traicionarte y no ser de todo sincero contigo y que se siente culpable. También puede que haya personas alrededor que no sean lo que esperáis. Mirad que sobre la cara de esta chica hay muchísimos ojos, alguien que te ve. En la carta original estoy hablando aquí de Acuario. Hay una persona que entra en un campamento y se lleva unas espadas y deja otras, que no le importará traicionarte. Siento que, y veis aquí cómo pasa, hay unos cuernos como una especie de serpiente. Hay falsedad de alguien que está a vuestro alrededor o que esta persona en un momento dado se sintiese culpable por algo que hizo, por dejaros, por estar con otra persona. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor? Tened cuidado con las energías, personas que están alrededor. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? Voy a coger estas cartas. El carro, voy a por ti. Sagitario, la carta de la templanza. Mirad. 9 de copas. Piscis. Estoy aquí preparado en mi habitación, recordando todo de ti, lleno de secretos bajo estos cajones, donde se guarda el subconsciente, los sueños, vidas pasadas. Están aquí y él tiene muchas jarritas para compartir contigo que representan todo su amor, sus bienes materiales que también aquí están en esta casa. Un corazón que está lleno de plantas, que está floreciendo, se acuerda de ti y piensa hacerte una llamada. Puede que tenga fotos tuyas, retratos, muchas cosas que le recuerden a ti y está preparado para disfrutar contigo de la vida con este 9 de copas. Vais a superar con este 7 de bastos, Leo, todos los obstáculos porque estáis unidos. Tenéis fuerza con los bastos. Y como os he dicho, con este 7 de espadas, cuidad de esas energías porque mirad lo que viene. El carro, Cáncer, estoy dispuesto a ir a por ti. Una carta muy espiritual con un personaje que con su varita mueve ese carro y que está alumbrado por todas las estrellas. La templanza, número 14. Y aquí un 7, brillantes números. Y 7 y 7 hacen 14. Así se siente tu persona contigo. Es tu contraparte como el yin y el yang, energía masculina del sol, energía femenina de la luna. Y aquí está, como en este mantel que tengo, este símbolo, que no está en todas las cartas, pero aquí está, azul y verde. El azul, que es un color muy calmante, sanador, y el verde lleno de esperanza. Y aquí estáis los dos comunicándoos. Esta persona te coge de las manos, Sagitario, te ama y va a hablarte, a estar contigo. Se está acercando con el carro y va a ser rápido a lo largo de estos 3 meses. ¿Para qué? Para compartir la felicidad de vuestra vida. Sagitario, hermosísima tirada. El carro, voy a poner aquí, el carro que está en la Sefirá de Neshat y que viene con toda la victoria. Piscis, ya he puesto estos signos también. Mirad, ¿quiénes tenéis? Acuario, Sagitario, o también puede ser que estéis consultando por vuestra persona. Cáncer y Piscis. ¿Qué le depara a Sagitario? Puede que también los tengáis en más casas astrológicas. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? Hay mucha impaciencia por reuniros con el carro. Viene hacia adelante esta persona cuando haya tomado estas decisiones que son importantes en su vida. Él tiene que estar equilibrado con su trabajo, sus negocios, hijos si los tiene, con su familia, e irá por ti. Va a comunicarse de una forma que tú no esperas. Con la templanza tenéis aquí también a un ángel, guía espiritual, puede ser el arcángel San Gabriel, que está con todos vosotros. Y como os he dicho, viene con toda la victoria de la Sefirá de Neshat, en el número 7. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? La templanza se encuentra en la Sefirá de Malchut, la número 10 en la tierra. Los ángeles están a vuestro lado, os están guiando con todas estas señales, números, los sueños. Tened confianza y fe, amigos míos. ¿Qué le depara a Sagitario en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? Y voy a sacar alguna carta porque normalmente tardan mucho en saltar. Vamos a ver, Sagitario, crecimiento como el árbol de la vida del que os estaba hablando.
Escorpio en la base de la baraja, una persona que puede ser muy enigmática, apasionada. Ya tengo cartas que me hablan de su líbido y que va a haber muchas sorpresas. Todos aquellos secretos, enigmas saldrán a la luz. Y también siento con esta carta la casa 8 de astrología, hay mucho misticismo y sexualidad de tu persona. Aquí estáis vosotros, puede ser la representación de un hombre o una mujer, también hay una chica en esta baraja. Podéis ser vosotras las que seáis menores que él o que esta persona sea menor que tú. ¿Veis que tiene en esta mano como si fuera un corazoncito? Anillo. Hay algo. Esto es muy importante. Este número 7, recordadlo, Sagitario, ya lo tenía con el carro. Los gemelos, siempre juntos, una comunicación, Géminis, que se rige por Mercurio. Va a haber noticias de esta persona y muchas aventuras y cosas por descubrir. Siempre juntos aquí, sin que nada nos separe, con el número 11 de las llamas gemelas. Y aquí él trata de seducirte y conquistarte. Y tengo aquí la carta que he saltado para vosotros, que es un árbol con bases sólidas. Os hablaba del árbol de la vida y mirad cómo está creciendo todo. ADN, estabilidad. Esto es lo que vais a tener con tu persona. Un brillante crecimiento. Mirad qué cartas tan espléndidas. Me comunico contigo, te amo, quiero entregarte todas las estrellas, planetas, si pudiera, de todo este universo. Enlazo contigo mis manos en señal de mi amor, de mi protección y de nuestro enlace matrimonial. Quiero tener estas bases contigo, nuestro hogar junto, echar raíces, seguir creciendo, tener niños si es que lo deseáis, una familia, ya lo sois. Mirad, todo esto os viene para vosotros, Sagitario. Pues hasta aquí he llegado, amigos míos. Espero que disfrutéis de la lectura y que me digáis cuál es vuestra situación. Y gracias por todo lo que habéis hecho y lo que estáis haciendo por el canal, nuestro canal, por vuestros likes, suscripciones, comentarios. Gracias de corazón. Y yo os envío desde aquí un fuerte abrazo, mis bendiciones, muchos besos y que paséis un fin de semana excelente. Y la próxima semana también quiero que sonriáis y seáis felices. Gracias y hasta la próxima lectura, Sagitario.